¿Eres un influencer que colabora regularmente con marcas? ¿Eres una empresa que trabaja con creadores de contenido? Pues atención, porque una reciente sentencia en Italia podría cambiar radicalmente el panorama legal de estas colaboraciones. Imagina que ese acuerdo de promoción en redes sociales pudiera considerarse un contrato de agencia. ¿Sabes qué implicaciones legales y económicas tendrá esto para ti? Hoy vamos a analizar cómo esta sentencia italiana podría ser el inicio de una nueva era en la regulación de las relaciones entre influencers y marcas, también en España. Y deberías tener en cuenta para proteger tus intereses. Las colaboraciones de influencers con marcas han evolucionado a una velocidad vertiginosa y hoy en día es algo más que normalizado, pero el marco legal en el que se regulan este tipo de relaciones sigue siendo fundamentalmente analógico. Así, y no regula de manera expresa este tipo de colaboraciones. Así que vamos a sumergirnos en un tema que podría revolucionar la forma en que entendemos estas relaciones. La posibilidad de que los acuerdos entre influencers y marcas puedan ser considerados contratos de agencia. Soy Ángel Iglesias, abogado mercantilista, y te doy la bienvenida a mi Lex Telier. Antes de meternos de lleno en las implicaciones de la sentencia italiana, es necesario entender qué es exactamente un contrato de agencia y cómo se regula en España. Según la ley española, un contrato de agencia es aquel por el que una persona llamada agente se obliga frente a otra de manera continuada o estable y a cambio de una remuneración a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, como intermediario independiente sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo de estas operaciones. Las características principales que definen a un agente comercial son la independencia. El agente se organiza su actividad y su tiempo con total autonomía, sin estar sujeto a los horarios o a la organización interna del empresario. La característica del contrato de agencia es la estabilidad. La relación entre el agente y el empresario es continuada en el tiempo. No se trata de encargos puntuales o esporádicos. Otro aspecto importante de este tipo de acuerdo es la remuneración. El agente recibe una que puede ser fija, variable o una combinación de. A menudo, esta remuneración está vinculada a los resultados obtenidos o a que efectivamente se concluya la operación de venta. Otro aspecto es la promoción de negocios. La función principal del agente, a fin de cuentas, es promover y, en su caso, concluir operaciones comerciales en nombre del empresario. Y, finalmente, el último aspecto a tener en cuenta es que la actuación es por cuenta ajena. El agente actúa siempre en interés del empresario, no asume los riesgos de la operación que promueve o concluye. Por lo tanto, es importante entender que en el derecho español la jurisprudencia aplica desde siempre el principio de que los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. En cristiano, esto quiere decir que un acuerdo, aunque entre las partes se establezca o se diga que es una cosa distinta, si no se llame explícitamente contrato de agencia ni contenga sus cláusulas, si en la práctica cumple con las características que definen al agente comercial que hemos comentado, un tribunal podría considerar como tal, es decir, como contrato de agencia, a esta relación jurídica entre las partes, con todas las implicaciones legales que eso conlleva y que ahora analizaremos en detalle a través de la sentencia. Pues bien, esta sentencia en Italia ha puesto este tema sobre la mesa. En este caso, un influencer italiano había estado promocionando productos de una marca específica en sus redes sociales durante años. La estructura del acuerdo era la siguiente: recibía un pago fijo mensual por la publicación regular de contenido promocionando las marcas en sus redes sociales. Además del fijo mensual, percibía un importe mensual también, pero variable por la promoción de un programa de afiliación basada en las ventas generadas a través de un código de descuento personalizado. Facturaba mensualmente a la empresa por todos sus servicios y tenía libertad para decidir cómo y cuándo publicar el contenido. Era con ciertos requisitos mínimos establecidos. Cuando la marca, en cambio, decidió terminar la relación de manera unilateral, el influencer presentó una demanda argumentando que la realidad de su relación con la marca era la del contrato de agencia, sosteniendo que tenía derecho a una indemnización por clientela, como se establece en la legislación italiana. Un bravo para el abogado italiano que planteó en estos términos el caso. Pues bien, el tribunal italiano, tras analizar el caso, consideró que efectivamente cumplía con las características de un contrato de agencia. Los elementos clave que llevaron a esta conclusión fueron
la estabilidad de la relación que se había mantenido durante un periodo, la autonomía del influencer para organizar su actividad, decidiendo cómo y cuándo publicar el contenido, la naturaleza de la actividad que consistía en promover los productos de la marca ante su audiencia, el sistema de remuneración que era mixto, es decir, incluía una parte fija y otra variable basada en las ventas generadas. Y finalmente había esta obligación de facturación mensual que sugería una relación comercial continua y estable. Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría esta interpretación bajo la legislación española? En España, como he dicho antes, la ley es muy similar a la italiana y a las demás en Europa y establece una serie de derechos y obligaciones tanto para el agente como para el empresario. Una de las disposiciones más relevantes y potencialmente impactantes para la relación entre influencers y marcas es justamente la relativa a la indemnización por clientela en caso de resolución del contrato. Según la ley española, el agente tiene derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente que pierda o por las demás circunstancias que concurran en cada caso y que deberá valorar el juez caso a caso. Esta indemnización no podrá exceder en ningún caso del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos 5 años o durante todo el periodo de duración del contrato si ha sido menor. Traducido, ¿qué significa? Pues que el influencer podría reclamar hasta una anualidad promedio de remuneración de las ventas realizadas para la marca. Aplicando esto al mundo de los influencers, podríamos argumentar, que es lo que ha hecho el abogado italiano con su cliente influencer, que si un creador de contenido ha aumentado significativamente la base de clientes de una marca o ha incrementado notablemente sus ventas y se puede demostrar que este efecto continúa incluso después de terminar la relación, podría tener derecho a esta indemnización por clientela. Hay que tener en cuenta que la ley española también prevé en ciertos casos otros tipos de indemnización. Entre ellas tenemos la indemnización por daños y perjuicios cuando el empresario denuncia unilateralmente el contrato de duración indefinida sin dar un preaviso, salvo que esta denuncia tenga como causa el incumplimiento de las obligaciones legal o contractualmente establecidas a cargo del agente. O también tenemos la indemnización por inversiones hechas por el influencer con el objeto de promocionar los productos de la marca. La posibilidad de que las relaciones entre influencers y marcas puedan ser consideradas contratos de agencia podría proporcionar a los influencers una mayor protección legal, incluyendo el derecho a estas indemnizaciones que estamos comentando. Y así, cuando finaliza la relación en determinadas circunstancias, derecho a cobrar más dinero de lo que ya ha ido cobrando mientras estaba en vigor, ¿no? Así, aun cuando estuviera expresamente pactado, también podría conllevar una serie de riesgos y aspectos críticos que tanto creadores de contenido como empresas deben tener en cuenta. Vamos a ver cuáles son estos aspectos que de cara a los influencers se me ocurre que deberían tener en cuenta o qué riesgos podría suponer. Por ejemplo, podrían verse sujetos a obligaciones más estrictas como el deber de lealtad hacia la marca, que podría limitar su capacidad para trabajar con otras empresas del mismo sector. También podría dificultar la firma de ciertos acuerdos, perdiéndose ciertas oportunidades económicas por el encorsetamiento de esta actividad en la ley del contrato de agencia, que podría espantar a las marcas de asumir ciertos compromisos con influencers. ¿Por qué? Porque el contrato de agencia tiene muchas normas que son imperativas, es decir, son obligatorias para ambas partes y no pueden pactar en contra de estas normas porque se entenderían como nulas estas cláusulas. ¿Qué riesgos veo para las marcas? Pues bien, podrían enfrentarse a costes adicionales al terminar colaboraciones, en forma de indemnizaciones por clientela o por falta de preaviso, encareciendo todo lo que es la acción de marketing en general con unos costes no fácilmente cuantificables a priori. Deberían respetar plazos de preaviso marcados por ley, reduciendo la flexibilidad de las marcas para terminar colaboraciones que ya no consideran beneficiosas. En definitiva, lo anterior podría llevar a las empresas a tener que replantearse sus estrategias de marketing con influencers para evitar relaciones que puedan ser interpretadas como contratos de agencia si esa no era la intención de las partes. Así que, hasta que no haya jurisprudencia consolidada sobre este tema, deberá asumirse cierta inseguridad jurídica sobre cómo se interpretarán estas relaciones. Si se generalizara la interpretación de estas relaciones como contratos de agencia, podría haber un impacto significativo en cómo se estructuran las colaboraciones entre marcas e influencers.
posiblemente favoreciendo relaciones más cortas o más claramente delimitadas para evitar la aplicación de la normativa de agencia, cosa que en general es ya lo que de manera natural y habitualmente vemos en el mercado, es decir, influencers y marcas ya tienen normalmente relaciones breves, pero no podemos olvidar que hay también youtubers o podcasters que tienen patrocinadores que los patrocinan durante largos periodos de tiempo. Y aquí sí podría tener cierto encaje este tipo de relación mercantil. Bueno, el tiempo dirá. La sentencia italiana que hemos analizado hoy marca un precedente importante en la regulación legal de la actividad de los influencers. Aunque no es directamente aplicable en España, nos obliga a reflexionar sobre cómo podría interpretarse esta relación en nuestro país. Es probable que en los próximos años veamos más casos similares, y posiblemente también en España. Por tanto, te recomiendo que revises tus acuerdos de colaboración y consideres cuidadosamente la naturaleza de tus relaciones a largo plazo. Y ahora tu turno. ¿Qué opinas sobre esta posible interpretación del contrato de agencia para influencers? ¿Crees que debería aplicarse en España? ¿Cómo crees que afectaría esto al mercado de la publicidad con influencers? Déjame tus comentarios abajo y no dudes en sugerir otros temas legales que te gustaría que tratáramos en futuros vídeos. Gracias por acompañarme en este análisis. Si has encontrado útil este contenido, no olvides darle al like al vídeo y compartirlo con otros a los que les puede interesar. Vuelve a Mil Exterior cuando quieras.